Vamos a comenzar ahí de Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que es caminar en el Espíritu. Hoy vamos a hablar sobre este tema y comenzamos desde este punto. Mire, en este punto Jesús ha resucitado y está por ascender a la presencia del Señor. Amén. El escritor de Hechos, el apóstol Lucas, dice, en el primer tratado está hablando del Evangelio de Lucas. Amén. Ya ha pasado tiempo. Los discípulos ya han sido enseñados. Amén. Antes de continuar, quiero hacerle una pregunta. ¿Es usted un discípulo? No escuché aménes. ¿Es usted un discípulo? Levante su mano y diga: yo soy un discípulo. Gloria al Señor. El discípulo es uno que está siendo enseñado o capacitado. Amén. Cuando llegamos a este punto, mire, muchas cosas Jesús las hacía solamente con los discípulos. Jesús alimentaba a las multitudes, Jesús sanaba a las multitudes, pero enseñaba a los discípulos. Jesús no tenía una enseñanza profunda con las multitudes. La enseñanza profunda la tenía con los discípulos. La Santa Cena, Jesús dice: cuánto he deseado tomar esta cena con ustedes, específicamente con sus discípulos. Amén. Caminar en el Espíritu se trata de conocer a Jesús. Nadie puede caminar en el Espíritu si no conoce a Jesús. Usted tiene la opción de ser uno de la multitud que se beneficia de los milagros, que se beneficia de la oración, que se beneficia de la administración, que se beneficia de la iglesia, pero no es parte de la iglesia. Usted tiene la opción de escoger ese estilo de vida o el de ser un discípulo. Por mucha Biblia que usted conozca, si usted no vive con Jesucristo, en Jesucristo, a través de la iglesia, usted no es un discípulo. Pero que me voy a ir al cielo, pastor. Mire, eso es cosa de Dios y usted. Si se va al cielo o no, yo no le voy a decir: no se va a ir. No tengo autoridad para hacer eso. Nadie tiene autoridad para hacer eso. Pero sí sé quién es un discípulo y quién no es un discípulo. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz? Ese amigo entró con todo y tenis al cielo, porque el Señor le dijo: estarás conmigo en mi gloria. Pero eso no lo volvió un discípulo. Amén. Así que nadie puede caminar en el Espíritu, nadie que no sea un discípulo. Y Lucas está discipulando a Teófilo. Para Teófilo era muy fácil decir: recibo ministración, recibo oración, recibo los beneficios de la iglesia y de aquí para adelante. Pero un discípulo no es así. Así que Teófilo está siendo ministrado y enseñado por Lucas. Así que le empieza a decir: mira, quiero enseñarte las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Jesucristo resucitó y dio mandamientos a sus discípulos a través del Espíritu Santo. Amén. Durante mucho tiempo, durante muchos días después de haber resucitado, Jesús estuvo hablando a los discípulos acerca del reino de Dios. Repita conmigo: los discípulos conocen del reino de Dios.
Gloria a Dios. Los que no son discípulos son los que Semana Santa se van a dar golpes de pecho y van a venir a la iglesia. Digo, si no se les atraviesan las vacaciones. Esa es la multitud. Si no se les atraviesa la feria o el artista favorito. Pero los discípulos van a permanecer. Amén. Así que los discípulos conocen acerca del reino de Dios. La multitud solamente conoce de milagros. Estando juntos, les dice Lucas a Teófilo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Mire, hablando acerca del reino de Dios, el reino de Dios no se puede entender sin la iglesia. El reino de Dios no se puede entender sin la iglesia. El reino de Dios es grande. El reino de Dios tiene que ver con formas, tiene que ver con cultura, pero usted no lo va a entender si no es a través también de la iglesia. Amén. Dice Lucas también a Teófilo, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, permanezcan unidos, porque dentro de algún tiempo ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en agua. Muchos fueron bautizados en agua. Pero Jesús les dijo, viene un bautismo por el cual ustedes tienen que atravesar. Y es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Cuando los discípulos están unidos, y los discípulos siempre están trabajando, es otra característica de los discípulos, que siempre están trabajando. Cuando los discípulos están unidos y trabajando, cosas tremendas suceden, porque el Espíritu de Dios está con ellos. Amén. Ponga en su cabeza la imagen de un grupo de abejas, de un panal. Grandes cosas suceden. Hay una reina, hay obreros, hay abejas que defienden, hay abejas que producen miel y están todas juntas y están trabajando. Amén. Y cosas grandes suceden. Pero ahora ponga en su mente la imagen de las langostas o los saltamontes, los grillos, pues, ¿sí? Esos amigos también andan en bola, pero no construyen nada, todo lo destruyen. Donde llega un grupo de langostas, todo es destruido. Todo es destruido. Mira, me voy a atrever a decirte esto con mucho temor, con respeto, pero hay grupos que a veces llegan a las iglesias que nada más llegan a destruir. Hay grupos que solamente llegan a destruir. La iglesia está creciendo, la iglesia se está moviendo y a veces llega una familia o varias familias y todavía se acercan al pastor y le dicen, pastor, usted debe estar bien contento, ¿verdad? Porque aquí somos muchos. Ya cuando se van dice uno, ay no quedé nada contento. Pero cuando llega un solo discípulo, uno, no muchos, uno, entonces empieza la situación a crecer. Amén. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, porque ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos ahora al capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hechos 2, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. En la unidad de los discípulos va a haber fuego. En la unidad de los discípulos va a haber fuego. Y los discípulos se unen para adorar. Y los discípulos se unen para orar. Y los discípulos se reúnen para interceder. Los discípulos se reúnen para ser capacitados. Amén. Mira, cuando el apóstol Pablo
que Pablo no salió de la nada. Pablo era un hombre que conocía la Escritura, un hombre que fue enseñado por el mejor maestro de Israel de ese entonces. Llega con los discípulos. Lo primero que hacen los discípulos es empezar a capacitarlo. Lo primero que hacen los discípulos es enseñarle. Pablo pudo haberse levantado y dicho: no, pastor, discipulado 1 yo ya me lo sé. Pablo pudo haberse levantado y decir: no, pastor, yo estoy para dar clases de liderazgo, no para que me las den. Usted no sabe cuál es mi currículum. Pero Pablo se calló y fue ministrado y fue discipulado y fue levantado. Unidad, fuego y capacitación sucede cuando están los discípulos unidos. Amén. Ahora acompáñame a Romanos 8, del 1 al 4. Vamos a entrar más de lleno al tema. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Yo te dije, caminar con el Espíritu solamente pueden hacerlo los discípulos. ¿Por qué? ¿Porque obtuvieron un título? ¿Porque obtuvieron un certificado? No, porque conocen a Dios, porque conocen a Jesús, porque han sido ministrados y enseñados por Jesús. Ahora pues dice en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Los que no conocen a Jesús andan conforme a la carne. Los que no tienen al Espíritu andan conforme a la carne. Pero los que tienen al Espíritu, las cosas espirituales buscan. Ayer estaba con mi esposa haciendo algunas diligencias y le dije: ya no tarda en sonar mi celular. ¿Por qué? Le digo: porque en esta fecha me empiezan a llamar y me empiezan a llegar mensajes: pastor, ¿y este año cuándo va a ser el evento de los niños? Pastor, ¿y este año no van a regalar juguetes? Pastor, ¿y este año van a dar bolos? ¿Va a haber payaso en la fiesta? Perdón, ¿va a haber payaso en la fiesta? Y a mí me da risa, porque quisiera decirte que todos los que me llaman son inconversos. Pero no, hay unos que otros cristianos. Ahí viene Día del Niño y la iglesia tiene que hacer algo. Y algo nos van a dar. Pero los que andan en la carne, las cosas de la carne buscan una bolsita de dulces. Los que andan en el Espíritu, las cosas espirituales buscan. Un hombre me dijo: yo me convertí porque alguien llegó a predicar a mi calle siendo niño y me dieron unas galletas. Y son las galletas más deliciosas que he probado en la vida. Fue siendo niño. Pasaron los años y ya casado, escucho que vienen los cristianos y yo dije: los cristianos dan galletas. Y esos traen las galletas más deliciosas que he probado jamás en mi vida. Pero como ya estaba casado, él tuvo su plan, él hizo su plan. Voy a llevar a mi señora, a mis 2 niños y a ver si me consigo otros cuantos prestados. Los llevo, que nos den galletas, yo hago recolección de galletas y todas son para Miguelito. Era un hombre que no conocía a Dios, que andaba en la carne. Pero ese día, cuando él hizo su plan y llevó a toda su gente para tener más galletas, escucha la palabra de salvación. Y Dios lo alcanza y Dios lo rescata de su maldad y de su pecado. Él nos cuenta y dice: yo ni me acordé en ese momento de las galletas. Y desde entonces no he dejado de asistir a la iglesia. Cuando me contó esta historia,
este hombre, gracias hermana, este hombre tenía 80 años y acudió a la iglesia, siempre acudía a la iglesia, pero en ese momento acudió porque escuchó que iban a dar una capacitación para evangelizar a un hombre que ha estado por 30 o 40 años en la iglesia, que ha escuchado capacitación, predicación, congresos y demás cosas, a un hombre que está acostumbrado a hablarle a la gente del evangelio. ¿Le puede mover escuchar alguien viene a dar una capacitación para evangelizar? Yo me pensé cuando estaba hablando conmigo y mientras me hablaba, yo pensé, si hubiera sido yo, si me lo hubieran dicho a mí, tal vez yo hubiera pensado, yo no necesito ir, yo soy pastor. Y cuando él a sus 80 años me dice, yo quise estar ahí, pastor, me dio una bofetada así espiritual. ¡Toma! Toma por presumido y creído. Los que andan en la carne, las cosas carnales buscan. Los que andan en el espíritu, las cosas espirituales buscan. Amén. El espíritu que es en Cristo Jesús nos da vida. Pero la carne produce muerte. Amén. Mira, hay un dicho que dice así: las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Amén. Y no podemos ser ciegos, iglesia, no podemos ser ciegos. No te hablo de que voltees a ver al que está al lado. Quiero que te pares frente a un espejo y que no te hagas el ciego y que no te hagas el loco. Y que dejes de convencerte a ti mismo de que lo estás haciendo bien. Ahí la llevas. Tantito de Cristo, tantito de carne. No podemos hacernos ciegos. Y cuando analizamos nuestras vidas a través de esto, nos damos cuenta si somos más carnales o espirituales. Si somos multitud o somos discípulos. La ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo dejar mi maldad? ¿Cómo puedo amarrarme la lengua para no levantar habladurías, chismes o falsos testimonios? Lo he intentado 1 y 2 veces, lo he intentado 3 y 4 veces, pero la Biblia dice que si tú no eres un hombre o una mujer espiritual, es decir, que tengas el Espíritu de Dios en ti, no que seas un ratón de iglesia, sino que tengas el Espíritu de Dios en ti, no va a pasar nada. Por eso dice, la carne me vence, pero el Espíritu que es en Cristo Jesús me da vida. Amén. Yo escuché y la teoría está muerta, no tiene poder en sí misma, pero el Espíritu me va a vivificar. Amén. Dice la Escritura, por eso Dios condenó al pecado en carne de pecado, es decir, por eso Dios trajo condenación al pecado y extinguió el pecado en Cristo Jesús. Su fuerza, su poder de acción, lo incapacitó. Ahora la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Jesucristo, vive en nosotros. La justicia de Dios es la que nos ayuda porque estamos viviendo en el Espíritu y nos ayuda a vencer al pecado. Amén. Todo esto lo está hablando Pablo. Y cuando Pablo está hablando de sí mismo. Pablo no está dando simplemente, mira, nosotros después de los años lo convertimos en simples letras, en simples palabras, lo convertimos en teoría. Pero cuando Pablo está hablando, y cuando Pablo lo dijo por primera vez, está hablando de él. Y mucho de lo que Pablo hablaba y enseñaba a la iglesia, lo hablaba a través de su experiencia en Cristo. Amén. No estaba hablando de teoría, estaba hablando de su experiencia en Cristo. Siempre lo hacía así. Para explicar cosas espirituales, para la forma de entender cosas espirituales es viéndolas, su poder en acción en las personas. Yo no te puedo hablar de sobrepasar ciertas cosas si tú no lo puedes ver en mi vida.
Amén. Porque las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y dentro de las cosas que Pablo enseña, en 32 ocasiones por lo menos, Pablo habla y le insta a la iglesia una y otra vez a andar en el Espíritu. Amén. Iglesia, hermanos, anden en el Espíritu. Ustedes necesitan andar en el Espíritu, porque esta vida no se puede vivir de otra forma. Si ustedes no andan en el Espíritu, entonces no va a ser nada, no va a pasar nada. Ustedes necesitan aprender a andar en el Espíritu. Vamos a cambiar la palabra andar por un sinónimo. Ustedes necesitan caminar en el Espíritu. Amén. Porque andar le damos otro concepto. Y andar no lo entendemos. Escucha, el Espíritu no camina sobre nosotros. Cuando yo te digo y cuando la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu, el concepto que la mayoría de las personas tienen es que el Espíritu camina en nosotros. Pero eso no es la realidad. Si cambias la palabra y dices caminen en el Espíritu, entonces entiendes que el que tiene que caminar en él somos nosotros. Nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, no al revés. Y nosotros, o la mayoría de la iglesia, está pensando en que el Espíritu va a llegar y va a hacer maravillas y uno nada más flojito y cooperando. Estaba ya en medio de la alabanza y estoy orando y estoy ahí hablando con el Señor. Estaba pensando algunas cosas y me empezó a mostrar algo. Para crecer espiritualmente, como en el mundo, se trata de a quién conoces y qué contactos tienes. Y yo me quedé pensando de que, a ver, eso no me suena espiritual, Señor. Discúlpame, pero eso no me suena espiritual. Si tú quieres crecer en tu profesión, en tu oficio o tu negocio quieres que crezca, mucho tiene que ver con qué contactos tienes y a quién conoces. Si tienes un buen contacto, no sé, en el gobierno puedes recibir apoyos. Si tienes un buen contacto que tenga muchos locales comerciales, a lo mejor te puede dar un local comercial a mitad de precio o mejor aún, gratis. Si tienes amigos médicos, ya la hiciste porque pues no te van a cobrar la consulta. Oye, comadre, me siento así, ¿cómo ves tú? Y acá apuntando, ¿y qué me das? Échame la receta de una vez. Y el Señor hablaba a mi corazón y me dijo, y me hizo sentir esto, en el mundo espiritual también se trata de a quién conoces y los contactos que tienes. ¿Cómo? Sí, a quien debes conocer primero que nada es a mí. Si no me conoces a mí, entonces, si no conoces y caminas en el Espíritu Santo, entonces, nada. Se trata de los contactos que yo genero, no de los contactos que tú consigues. Se trata de los contactos que yo genero, no de los que tú consigues. He tenido la bendición de conocer muchas personas sin yo buscarlas. Y he también tenido la mala experiencia de buscar algunas personas porque me van a apoyar, porque nos van a ayudar, porque de alguna forma va a ser benéfico para la iglesia o para mí mismo. Y cuando yo he buscado esta clase de contactos, ¿sabes? He terminado decepcionado y desencantado, porque ni apoyan, a veces ni me quieren recibir, a veces me dicen, ¿y esa idea loca que trae usted para qué sirve? Pero cuando son contactos que Dios ha generado, las puertas se abren. Sin pedirlo, sin buscarlo, las puertas se abren. Caminar en el Espíritu es, ¿a quién conoces? Los discípulos conocieron a Jesucristo. Se trata de qué contactos tienes. Dios le suple a toda clase de contactos. Yo puedo ver a Pablo hablando ahí con Agripa, si no me equivoco, diciéndole, Pablo, por poco y me convences a ser cristiano. Y Pablo le dice, quiera Dios que por poco o por mucho, pero que te conviertas. ¿Quién conectó a Pablo con Agripa? Dios. ¿Quién hizo conexiones extraordinarias
para que Pablo salvara la vida? Si tú recuerdas la escritura, cuando a Pablo lo encarcelan, dice que los judíos buscaban matarle y que lo acechaban y que inclusive hicieron huelga de hambre y dijeron, nadie aquí va a comer hasta que no matemos a Pablo. Y de repente un jovencito va y avisa y de repente la gente que lo conocía en la cárcel mueve las cosas y Dios empieza a generar contactos y Pablo se mantiene con vida por la gracia de Dios. Caminar en el Espíritu se trata de a quién conoces y qué contactos tienes. Conocemos al Señor Jesús. Los discípulos lo conocen. Los que no son discípulos no lo conocen. Y eso solamente lo puedes definir tú si te paras frente al espejo y te preguntas y te examinas a la luz de la Escritura. Amén. 5 cuestiones o 5 cosas respecto a caminar en el Espíritu. Efesios 2:8 dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Escucha, hablando acerca de caminar en el Espíritu Santo, dice la Escritura que por gracia somos salvos. Amén. Eso no nos costó nada. Eso tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Pero sí dice algo. Si tú vienes a Cristo, no te va a costar nada. Pero entiende que entonces, a partir de que tú vengas a Cristo, es el deseo de Cristo de que camines en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Amén. Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviéramos en ellas. Lo que me dice a mí como creyente es que hay buenas obras donde yo nada tengo que hacer. Hay buenas obras que no me van a beneficiar. Y hay buenas obras que en lugar de ser una bendición para mi vida, van a llegar a ser una carga y tropiezo. Buenas obras, no te metas donde nadie te llamó. Tú no vas a salvar a nadie. No te metas, porque luego por eso tropezamos. Luego por eso caemos. Es que ¿qué van a hacer sin mí? No te necesitan a ti, no sé, necesitan a Jesús. No te necesitan a ti, necesitan a Jesús. Entonces, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Tú puedes caminar en esta vida en el Espíritu, si así lo quieres. Tú puedes caminar y muchos caminan haciendo alarde de las obras que realizan, presumiendo lo que hacen, lo que tienen, lo que les ha sido dado. Muchos caminan así, pero esa no es la voluntad de Dios, porque no es lo que tú haces, no es quien tú eres, es lo que Dios ha hecho. Amén. Necesitamos entonces caminar en sus obras, entendiendo que son suyas, no nuestras. Amén. Escucha, necesitamos caminar en sus buenas obras y encontrar nuestro propósito. Aunque a veces esas buenas obras no las entendamos. No las entendemos. Hay personas que están desesperadas, muy desesperadas por recibir antes que por caminar. Uno de mis jefes en el mundo me dijo desesperado, enojado, era un hombre iracundo, era un hombre colérico, era un hombre con un carácter muy fuerte. Y me dijo, Jorge, es que tú ya me tienes harto. Tú quieres volar y ni siquiera has aprendido a caminar. Tú eres como un niño. Tú apenas si gateas, y se tira al suelo y empieza a gatear. Era tan colérico que su carácter era así. Mira, así, así. Y yo así como, ya parece jefe, no sé. Esto es incómodo estar viendo a mi jefe gatear. Pero este eres tú. Y nosotros queremos volar antes de caminar, cuando algunos apenas están gateando.
Jesús viene al mundo con un propósito eterno y definido. ¿Qué edad tenía Jesús cuando de repente se le pierde a María y lo encuentra hablando con los doctores de la ley? Y lo encuentra hablando con los eruditos y la gente se quedaba sorprendida. ¿Este niño de dónde sabe tanto? ¿Qué edad tenía? 12 años. ¿Hasta qué edad se manifiesta su ministerio? Hasta los 30. ¿Qué hizo todo ese tiempo? Mira, te adelanto por si lo has visto y si no, para que lo sepas. Vas a encontrar libros y videos en YouTube de qué hizo Jesús de niño a adulto. ¿Por qué la Biblia no dice nada? De seguro andaba siendo enseñado por grandes maestros. No creas nada de eso, porque la Biblia dice que sí, dice que hizo. Y la Biblia dice que estaba sujeto a sus padres y que cada día crecía en conocimiento y gracia, y que la gente del pueblo tenía favor hacia él. Amén. ¿Qué hizo durante esos años? Fue carpintero, cargaba maderas, tallaba maderas. Mira, Moisés no sabía qué iba a hacer de su vida. Saúl, Samuel, Josué, ninguno sabía qué iba a hacer de su vida. Nada más querían mantenerse fieles a Dios. Jesús sí sabía que venía. Jesús sí sabía. Él sabía quién era, de dónde venía, qué tenía que hacer y hacia dónde iba a ir. Pero esperó humanamente. Alguien dijo, pues qué chiste, él es Dios. No, él fue completamente humano y completamente Dios. Y completamente humano significa todas esas cosas que tenemos los humanos. Y tuvo que esperar hasta los 30 años haciendo ¿qué? Buenas obras. ¿Cuáles buenas obras, pastor? Pues andaba ayudándole a su papá. Le cargaba la madera, le arrimaba los clavos, calentaba el pegamento. Andaba haciendo buenas obras, andaba haciendo mandados. Si dice la escritura que tenía favor con la gente, es porque la gente también lo apreciaba. Tal vez era el que andaba haciendo los mandados. Tal vez era el que le decía al hijo de la vecina, no te portes mal, échale ganas, mira, Dios te ama. Pero tuvo que aguantar ahí. Algunos no aguantamos nada. Algunos no aguantamos nada. Pastor, ¿hasta cuándo me va a tener aquí? ¿Por qué no reconoce mi don, hombre? Ay, Dios santo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así el pastor? No entiende pues lo que es la gracia y la bendición de Dios sobre mi vida. Si fueras discípulo, no tendrías esa actitud. Si fuéramos discípulos, tendríamos otra actitud. Aprende a caminar en buenas obras. Las buenas obras que Cristo ya preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Aprende a caminar en buenas obras. Yo no lo busqué. Muchas de las buenas obras que Cristo tiene para nosotros no las buscamos, nos llegan. Nos llegan. Jesús, el Señor dice, yo he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Es decir, Él pone delante de nosotros los caminos. Aquí hay buenas obras en las que yo he planeado que trabajes. Aquí hay buenas obras que tú quieres hacer. Tú eliges. Tú eliges. No, pastor, pero yo regalo comida y les habla de Cristo. No, eso ya se lo dejo a Dios. Yo les regalo la comida ya al Señor que haga su chamba. ¿Para qué sirven tus buenas obras? Para nada. Romanos 13:13. ¿Lo tienes? Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. ¿Qué hacemos caminando en el Espíritu? Bueno, camina en el Espíritu, y caminar en el Espíritu significa no alimentar tu carne. No alimentes la carne. Anda de día, dice la Escritura en Romanos. No andes en glotonerías ni en borracheras, no andes en lujurias ni en lascivias. Tampoco andes de peleonero ni de envidioso,
Vístete cada día del Señor Jesucristo. Vístete cada día del Señor Jesucristo. Si has de caminar con el Espíritu, tienes que dejar de alimentar tu carne. Necesitas sacar de tu vida, o necesitas quitar de tu vida aquello que saca lo peor de ti. Amén. Y no me vengan a decir, entonces tengo que echar para afuera de mi vida a mi esposo porque él saca lo peor de mí. Porque no es por ahí. Lo que la Escritura está diciendo es que hay cosas, hay situaciones que sacan lo peor de ti. Mira, conocí a una persona hace años, era yo un adolescente joven, y era esa persona seria, callada, introspectiva, muy formal, muy decente. Pero éramos adolescentes, éramos jóvenes y estábamos sin el Señor. Así que de cuando en cuando nos íbamos de parranda. Y ese tierno y noble personaje, cuando tomaba alcohol, se transformaba. En sus 5 sentidos ni hablaba. Y cuando estaba borracho, Dios bendito, agárrenlo. Corríamos. Varias veces, éramos un grupo de amigos, varias veces me dejaron solo con él. Ahí lo lidias tú, ahí lo aguantas tú, y corrían. El alcohol para él sacaba lo peor de él. No te expongas y no alimentes tu carne. ¿Qué es lo que saca lo peor de ti? ¿Qué situaciones, qué cosas sacan lo peor de ti? Caminar en el Espíritu significa ser sabio para en nuestro caminar no alimentar nuestra carne. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el verso 6 y 7. ¿Lo tienes? Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Segunda de Corintios 5, 6 y 7. Ok. Caminar en el Espíritu significa caminar en fe. A veces no lo vas a entender, a veces te va a causar incomodidad, molestia o dolor, pero caminar en el Espíritu es caminar en fe, siempre haciendo lo correcto, esforzándonos por hacer lo correcto, esforzándonos por cumplir aquellas cosas a las que Dios nos ha llamado, siempre. Alguien me decía, ¿usted qué batalla? ¿Usted es pastor? En la iglesia el que habla es usted. El que dice quién cierra o quién abre es usted. Y si a alguien no le cae, lo corre. Alguien dijo, yo creo que los pastores son unos tiranos, diciéndole a la gente lo que debe de hacer. Quisiera ser tirano, le dije. Y si soy tirano, yo no entiendo cómo. Porque nadie hace lo que yo digo. Caminar por vista, no por fe, es que camines a pesar de que eso te cause problemas o dolor. Cuando el Señor me llamó al pastorado, yo era feliz. Yo estaba feliz. Yo sentía que iba a agarrar la Biblia y iba a decir, así dice el Señor, y la gente iba a caer convertida a Cristo. Ahora comprendo que son puras broncas. Pero aquí es donde el Señor me quiere hacer caminar. ¿Dónde te quiere hacer caminar a ti? Camino porque amo a Dios. Y el amor a Dios me ha enseñado a amar a su iglesia. Y el amor con el que Dios me ama a mí, que soy tan imperfecto, me ha enseñado a amar a aquellos que tal vez yo considero imperfectos. Pero tengo que caminar. A veces el llamado que te va a dar Dios o las cosas que te va a pedir Dios no van a tener que ser con relacionarte con gente. No todos los llamados son para relacionarte con personas, pero sí tienes que cumplir ciertas cosas.
¿Sabes cuál esperaba que fuera mi llamado? Yo estaba listo para servirle a Dios así. Yo pensé durante mucho tiempo que Dios me iba a llamar para construir iglesias. Yo decía, lo mío va a ser andar aventando mezcla y tabiques y levantar congregaciones y viajar de un lado a otro levantando iglesias. Yo estaba listo para hacerlo. Y Dios dijo, no es por ahí. No es por ahí, muchacho. Te toca otra cosa. La pura felicidad. Camina por fe y no por vista. Efesios 5:1. ¿Lo tienes? Dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Caminar en el Espíritu significa caminar por amor, y caminar en amor significa amar a aquel que te lastimó, y eso es duro. Hay que amar a los enemigos, y eso es muy duro. ¿Sabes? En el Islam tienen su libro sagrado que es el Corán. Algún día voy a volver a hablar acerca de sectas. Tienen su libro que es el Corán, y ahí dice que cuando ellos le hablen a alguien de su Dios Alá y no se quiera convertir, tienen permiso para matarlo. Y si las mujeres, no se quieren convertir, tienen el permiso de, esclavizarlas. Es un Dios cruel y vengativo. No es el Dios de amor al cual nosotros servimos. El Dios de amor al cual nosotros servimos y que va contra corriente nos dice, ama a tus enemigos, ora por ellos, perdónalos. Caminar en el Espíritu entonces significa caminar por amor a Dios y en amor. Mira, algunos piensan que Dios nos llamó a ser ositos cariñositos, dando amor por todos lados. Pero el amor también es justo. El amor corrige, el amor señala, el amor mete el dedo en la llaga para sacarlo podrido. Dios nos enseñó pues a que caminemos en amor. Andad en amor, dice Efesios 5:1, como también Cristo amó a la iglesia. Eso significa caminar en el Espíritu. Por último, Efesios 4:1. Vamos a leerlo. ¿Lo tienes? Yo pues preso en el Señor. Pablo está hablando desde la cárcel, está escribiendo desde la cárcel. Les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Caminar en el Espíritu significa también caminar con dignidad. Repite conmigo, caminar con dignidad. Escucha, andar en el Espíritu es caminar con dignidad de la vocación con la que fuiste llamado. Significa que tienes que caminar con dignidad respecto al trabajo específico que Dios te dio y estar feliz con ellos. Yo no me avergüenzo de ser pastor. Y mira que a veces me han querido que me avergüence. Y me han dicho que soy un vividor. Y me han dicho que abuso de la gente. Y algunos cercanos inclusive me han dicho, eres esto, eres aquello. No me importa. Yo camino con la cabeza en alto. Tengo dignidad porque Dios me dio un trabajo específico que hacer. ¿Sabes qué me haría agachar la cabeza? Que me dijeran, tú no enseñas la palabra, tú enseñas lo que quieres, tú enseñas cosas torcidas, tú le llamas a la gente para que te esté dando dinero. Eso sí me haría agachar la cabeza, avergonzado. Pero mientras esté realizando el trabajo que Dios me dio, lo voy a hacer con dignidad, lo voy a hacer con excelencia, lo voy a hacer con pasión, lo voy a hacer con amor. Pero algunos están avergonzados por el trabajo que Dios les dio. Algunos están avergonzados. No, pastor, yo no me avergüenzo. Sí te avergüenzas porque no lo quieres hacer.
Si no te avergonzara, lo harías. Hace algunos años, o de cuando en cuando, de repente, ahí en la casa hacen tamales la familia y vamos a venderlos. Pero hace un tiempo, hace unos buenos años, tal vez de recién casado, poco antes de casarme, tuvimos una crisis muy fuerte. Y teníamos que hacer tamales todos los días para salir a vender. Tal vez para ti no tiene nada de malo. Para mí en aquella época y con la edad que tenía y como vivía y como me sentía, para mí era indignante salir a vender tamales. No estaba en una esquina esperando a que me compraran. Teníamos un carrito, un triciclo, subíamos la olla de tamales. Iba con mi hermano o con mi hermana. Mi hermana era una niña pequeña. Y mi mamá y mi papá nos decían, cuando salgan y vayan caminando, ¿qué tiene que hacer un tamalero con el carro? Ay, tamales, la gente no va a estar, siento de Dios que ahí viene un tamalero. El tamalero tiene que ir gritando, ¡ay, tamales! Y los de verde son con queso, para que sepan que. Yo iba con la cabeza abajo. Grita tú, no tú, grita tú, no tú. Bueno, y se nos estaba acabando la calle. ¡Ay, tamales! No hay nadie. Ahora sí, bien machotes. ¡Ay, tamales! Y si me hubieran dado la opción, yo hubiera elegido no salir. Gloria a Dios por esos tamales, porque ayudaron mucho a la economía de mi familia. Y de cuando en cuando todavía de repente, y que queremos hacer esto, háganse una llave de tamales y vamos a venderlos. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros nos avergonzamos del llamado que Dios nos dio. Y la vergüenza viene desde el momento en que no quieres hacerlo. Y utilizas una de excusas tontas. No tengo tiempo. Mi familia me vino a ver. Es que yo estoy haciendo otra cosa. Es que ese no es mi llamado, pastor. Y utilizamos una serie de cosas que nada más le hacemos a loco. Jesús fue carpintero por 30 años. ¿Cómo el Dios del universo? El Dios del universo iba a andar haciendo mesitas, banquitos. ¿Cómo el Dios del universo? Pero él sabía que tenía un propósito. Él tenía dignidad. Y como carpintero lo hizo con dignidad. Amén. Tú no necesitas impresionar a la gente. Y la gente no necesita ser impresionada con mucha palabra ni con versos bíblicos. Tú lo que tienes que hacer es mostrarle a la gente que eres diferente. Mira, hay cosas que no se escribieron y hay cosas que sí se escribieron. No hay escrito mucho acerca de qué pensaba la gente de los discípulos. ¿Qué pensaba la gente de los discípulos cuando recogían las sobras que ellos habían dejado de la comida que Jesús les dio? No habla mucho sobre qué pensaba la gente de los discípulos cuando ellos fueron enviados por Jesús y los liberaron de demonios y sanaron personas. Pero sí sabes que está escrito que un día no pudieron echar fuera un demonio. Eso sí está escrito. Porque la gente lo único que recuerda es lo que haces mal, no lo que haces bien. Y cuando tú haces tu llamado, realizas tu llamado con dignidad, la gente puede ver que tú eres real. Amén. No necesitas impresionarlos con que es que yo soy cristiano. Necesitas impresionarlos con tu estilo de vida. Necesitas impresionarlos y los vas a impresionar cuando vean que caminas con determinación en el Espíritu. Cuando tú sabes que eres un discípulo, la gente nota que tú eres diferente y eso hace la diferencia para ellos. Cuando tú caminas en el Espíritu, entonces el Espíritu tiene autoridad para moverse. ¿Recuerdas qué fue de lo que habló Jesús antes de ascender al cielo? ¿Sobre qué les enseñó? Sobre el reino. Un discípulo no puede vivir el reino si no es discípulo. Alguien no puede vivir el reino si no es discípulo. Alguien no puede vivir el reino si no camina en el Espíritu, porque caminar en el Espíritu es establecer el reino. ¿Tú crees que Jesús andaba caminando de oquis? Y donde vamos, el reino es establecido. Y con lo que hacemos, el reino es establecido. Y la forma en que vivimos establece el reino para las personas. Amén. Hablando de dignidad, si tú eres creyente,
Compórtate como un creyente, vive como un creyente. Caminar con Dios es un acto bien ofensivo para los demás. Es bien ofensivo caminar con el Espíritu Santo para el mundo. Someter la carne, tú decides. Dios te ayuda, pero necesitas decidir y entregarle tu vida a Cristo. Amén. Hablando de caminar con el Espíritu, no permitas que las emociones te controlen. No permitas. Te destruyes tú y destruyes a los que tienes cerca. No lo permitas. Caminar en el Espíritu tiene que hacerse con determinación. Jesús muere en la cruz. Jesús va a la tumba. Jesús resucita con poder. Y antes de partir les dice, quédense juntos. Empiecen a hacer iglesia sin mí. No es que antes no lo fueran. Desde que Jesús los reclutó empezaron a hacer iglesia. Pero les dice, empiecen a hacer iglesia sin mí. Y no estarán solos, tendrán mi espíritu. Y los llenará de poder. Y les hará saber lo que está por venir. Y serán una diferencia en el mundo. Y serán mis testigos. Donde quiera que vayan, habla de caminar. Habla de hacer, no de estar parado. Nuevamente, y concluyo con esto, caminar en el Espíritu es para discípulos. Si tú quieres ser multitud, está bien. Como el ladrón, seguramente entraremos al cielo, porque él no falla. Pero los discípulos tienen otra categoría. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, Señor, por entender, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a ser discípulos y que los discípulos caminan en el Espíritu para establecer el reino. Amado Dios, gracias por esta mañana y por la palabra que nos has hablado. Yo sé que no es para todos, Señor. Yo sé que algunos, Señor, solamente fueron bonitas palabras. Yo sé que para otros, Dios, son palabras que van a generar un cambio, van a empezar a generar un cambio en sus mentes y en sus corazones. Señor, que tu Espíritu los ministre a cada uno conforme a su necesidad, conforme a lo que necesitan hacer, conforme a las decisiones que deben de tomar. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor, esta mañana, este día, esta palabra, Señor. Haz la obra y ministranos. Queremos levantarnos, Dios. Queremos caminar en el Espíritu. Queremos ser comparados con abejas, Señor, no con saltamontes. Queremos ser generadores, Señor, no consumidores. Queremos vivir en el Espíritu y que la gente pueda darse cuenta que hay algo diferente en nosotros. Y eso diferente es el Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, Señor. Padre, gracias, Dios, porque lo has dado a tu iglesia, no lo has reservado, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos acompañas cada día. Bendice a los tuyos, Señor. Levanta discípulos en esta congregación, Señor. Hombres, mujeres que trabajen para construir. Hombres y mujeres que trabajen para edificar. Gracias, Dios, porque tu fidelidad no ha dejado de ser, porque siempre, Señor, nos has sostenido y siempre has mantenido, Señor, en casa de Cristo, Señor, un grupo, Señor, que te ama, que te sirve, que te adora, que está comprometido con tus planes en esta tierra. Gracias, amado Dios. Hoy te conocemos a ti, Señor, y sabemos que tú abrirás las puertas y tú nos darás contactos, Dios, y que estás preocupado y que estás al pendiente, Señor, de todo lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Así que hoy te pedimos por nuestra congregación, Señor. Ayúdanos a alcanzar al perdido, ayúdanos a alcanzar al que no te conoce, ayúdanos a ser un hogar de restauración, una casa de restauración. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado con dignidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Jesús.